Queridos hermanos, qué gran saludo, o que mejor dicho, qué gran oportunidad para poder compartir con ustedes un saludo en esta tarde. Eh, es un miércoles 4 de noviembre, wow, ya casi entrando a la época navideña, ¿verdad? Así es que ya empezamos a gozarnos con esa fecha, ¿verdad? Y en esta tarde también tenemos mucho que gozarnos en la cuestión política en este país, ¿verdad? Es un día de elecciones, es un día en el que la gente sale a expresar su opinión, su preferencia en cuanto a la vida política, así es que espero que ahora sí tengamos mucho auditorio, a lo mejor están viendo los resultados de las elecciones, pero esperamos en el Señor, ¿verdad? Que mañana lo pueda ver por medio de YouTube, esa transmisión que vamos a hacer por Facebook, también nuestro hermano Víctor, allá en Hermosillo, nos hace el favor de subirlo al canal de YouTube, ¿verdad? Que tiene iglesia. La iglesia se llama Oasis de Salvación, de la cual su pastor soy yo, su servidor, Martín Lizárraga. Así es que en esta tarde vamos a tener una charla, una plática acerca, estamos trabajando en el libro Apocalipsis, y hoy vamos a ver, o trabajar, mejor dicho, en el capítulo 16, el cual habla de las copas. Ahorita vamos a entrar en el tema, pero ¿qué te parece si antes le pedimos al Señor que nos guíe y nos dirija? Padre Todopoderoso, amado Señor, entregamos este espacio, este tiempo en tus manos, para que tú hagas de él, Señor, bonanza, para que tú hagas en nosotros, por medio de tu enseñanza, Señor, un corazón dispuesto, un corazón listo, para poder caminar en la dirección en la que tú, Señor, has dictado. No desde ayer, Señor, no improvisadamente, sino desde antes de la fundación de este mundo. Así es que, Señor, te agradecemos y en tus manos ponemos este espacio y te suplicamos de tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve y nos enseñe, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, tenemos una charla muy interesante las últimas semanas acerca del libro de Apocalipsis. A mí es un tema que me apasiona, a mí es un tema que me gusta, porque contrariamente a lo que todos pensamos, ¿verdad? El Apocalipsis lo vemos como algo oscuro, algo lleno de misterios, de simbología, y en efecto tiene algo de simbología, pero no es oscuro ni es triste, sino al contrario, es una manifestación del poder de Dios para infundirnos aliento a tanto aquellas iglesias en el tiempo de Juan como en la actualidad. Nos infunde aliento, esperanza, y como si fuera poco nos dice quién va a ganar, no en la vida política, sino en la vida espiritual. Nos dice quién va a ser el triunfador, ¿verdad? Hay dos bandos, hay dos grandes bandos en la vida espiritual. Hay dos grandes posicionamientos, el bien y el mal. El mal representado por el enemigo siempre del Señor, aquel ángel que se le voltea, ¿verdad? Lo traiciona y aspira a su puesto y se llama Satanás. La serpiente antigua, el diablo, como tú le quieres decir. Y por el otro lado está el bando de la gloria, el bando, el que tiene el poder, el que tiene la magnificencia, el que su imperio va a reinar por los siglos de los siglos, en el cual no hay variación, sino es el mismo Dios de ayer, el que inició todo, el que rige ahora el mundo y el que va a estar esperándote a ti y a mí. Así es que, amado hermano, no hay aquí ninguna duda, el que gana es el Señor, obvio, porque es el creador, el hacedor, el que todo ha dispuesto, aún utilizando a su enemigo para poder pasar por fuego de la prueba y de la tentación a aquellos que aman su nombre. Así es que ese es el libro de Apocalipsis y nos da los resultados antes de que pase. Y en esta noche vamos a platicar un poquito acerca del capítulo 16, en el cual se nos habla un poquito de las copas de la ira, o el gran capítulo 16, como dicen la misma palabra, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito que ya vimos lo que es, amado hermano, los sellos, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis, después vimos las trompetas, ¿verdad? Aquellas grandes catástrofes, ¿sí? Y ahora vamos a ver las copas de la ira del Señor, sobre quién son derramadas
por quién son derramadas, ¿verdad? Todo este tiempo, todas estas grandes desgracias, cataclismas, todos estos grandes terremotos, enfermedades, inclusive acción o actividad demoníaca, ¿verdad? Todo se da dando, hermano, en el periodo, déjame ubicarte en la historia, en el periodo de los últimos 7 años de la vida como nosotros la conocemos. Podemos decir ahorita que todavía no estamos en esos 7 últimos años. Todavía estamos en lo que Jesús dijo en una ocasión, son principios de dolores. Todavía estamos, ¿verdad?, en ese caminar en la maldad en el que todavía no llega a su colmo. Todavía estamos viendo algunas cosas que van a suceder en los últimos 7 años de tribulación, pero que todavía no es la gran tribulación. ¿Por qué te digo esto? Porque para que se dé los últimos 7 años, primeramente tiene que suceder algo que la Biblia llama como el rapto, algo como el levantamiento de la iglesia. Después de eso va a quedar todavía gente aquí en el mundo, y todavía la paciencia y la misericordia de Dios va a dar una segunda oportunidad, y ese es el grupo que es llamado, ¿verdad?, el segundo fruto. ¿Sí? ¿Por qué el Señor ha dividido los últimos 7 años, o por qué va a suceder todas esas desgracias en esas etapas? ¿Verdad? Primero los sellos, después las trompetas y por último las copas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es bueno. Porque Dios aún en los últimos años de la creación está dando oportunidades. Aún aquellos que quedaron en el mundo después de haber sido levantado la iglesia, lo cual yo enseño porque creo, aún después a esa gente todavía se les va a dar una segunda oportunidad. Por eso es que los sufrimientos y la desaparición de toda la vida material como la conocemos se va dando en etapas. Hay oportunidad de arrepentimiento. Ya aquí en esta etapa, hermanos, son las últimas partes donde hay posibilidades. Vamos a entrar en materia. Primeramente te voy a hablar un poquito, ¿verdad?, del capítulo 13. A los habitantes de la tierra, hermanos, se les ordena adorar a la bestia. Aquel representante de Satanás que surge, ¿verdad? Y se le ocurre, ¿verdad?, acuérdate que estoy hablando que la tribulación, la gran tribulación va a ser un periodo de 7 años. Primeramente inicia el levantamiento de la iglesia, pero también se manifiesta el anticristo, aquel líder que va a ser muy carismático, que va a levantar a todas las naciones, que las va a unir, que va a lograr acuerdos en el Medio Oriente, y que durante 3 años y medio va a ser una bonanza en todos los aspectos, ¿sí? Pero los 3 años y medio va a pasar algo, ¿verdad?, en la cual la Biblia dice que es herido de muerte. Pero ese personaje que va a surgir, ¿sí?, va a sobrevivir a todo eso, va a sobrevivir a ese atentado. De tal manera que a los 3 años y medio, ¿verdad?, se ordena o hizo una imagen para que la gente le adorara. Ahí está el destapamiento ya, o la salida o la manifestación de la maldad. Primero empieza como algo que va a levantar, ¿verdad?, la vida humana, que va a proveer, que va a sustentar, pero después ya exige que para esa sustentación tienes que recibir la marca. Capítulo 13, versículos 14 y 15. Fíjate lo que dice, hermano. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, o sea, después del atentado ese. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no le adorase. Toda aquella persona que no adore la imagen del anticristo, hermano, obviamente, una vez ya después que fue marcado con el 666, todavía aún así, después va a ser que muerta, va a ser asesinado. Ahora, hay otra cosa, todavía en el capítulo 14, ¿verdad? Aquel tercer ángel de las trompetas siguió y dijo
a gran voz. Fíjate lo que dice, 14, 9 y 10. Vamos a leerlo para entrar al tema que hoy vamos a tener. 14, 9 y 10. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Para quién va a ser las 7 copas, hermano? ¿Para quién esas 7 copas han sido destinadas? La ira de Dios, ¿contra quiénes? Contra los cobardes, hermano. Contra aquellos cobardes que no acepten el sacrificio y prefieran vivir a como el mundo les dicte o como la bestia exige, y que se dejan marcar en la frente, ya sea en la frente o en la mano, con el número 666, el cual quiere decir o reconoce a la bestia como la deidad máxima en su vida, o sea, como a Dios. Hoy en esta tarde vamos a hablar en el capítulo 16 precisamente de esas copas, de ese vino de la ira de Dios, que comenzará a derramarse, hermanos, ¿sobre quién? Sobre los adoradores de la bestia, aquellos que doblaron rodilla delante de ellos. Sobre esas personas aquí en la tierra va a ser derramada las 7 copas de la ira de Dios. Después de haber sufrido guerras, terremotos, todo lo que ha ido diezmando, tanto los mares como los ríos y las personas, todavía, hermano, viene una última etapa, ¿verdad? Dice en el versículo 16:1, vamos ahí, 16:1 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La gran voz, hermano. ¿Quién es la gran voz? Obviamente es la voz de Dios, la cual proviene ¿de dónde? Del templo. La palabra gran, fíjate cómo dice, una gran voz corresponde a una palabra del griego que significa megas, de donde viene la palabra mega, o sea, grande, algo muy extenso, ¿verdad? En el capítulo 16, hermano, vamos a encontrar varias veces esa palabra. La subrayo porque nos las vamos a encontrar por ahí. Por eso es que el capítulo 16 se conoce o se le ha denominado como el gran capítulo de la Biblia. Capítulo 16, la última etapa, ¿de qué, hermano? Antes de entrar o antes de que venga Jesucristo a instalar su reino aquí en la tierra. Qué glorioso día ahora, hermano, para que ese día llegue. Primera copa, vamos a ver, las 7 copas vamos a tratar de terminarlas ahora. La primera copa, capítulo 16, versículo 2, fíjate lo que dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Yo quiero que te hagas una imagen, hermano. Antes de continuar en la lectura, yo quiero que te hagas una imagen de la tierra, una fotografía en tu mente, para que puedas entender cómo funciona. Y puedas ver sobre la tierra, así como esas fotografías que toma la NASA del espacio exterior, ver la tierra. E imagínate un ángel, hermano, trayendo un mensaje de Dios y derramándolo sobre la tierra, o sobre lo que quedó de la tierra después de todo este proceso. Lo echa, lo voltea, la gran copa la desparrama sobre la tierra. Y fíjate lo que pasa cuando el primer ángel vacía la copa. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Amado hermano, a diferencia, ¿verdad?, de los juicios anteriores, este juicio, o sea, este dictamen del Señor, es específicamente dirigido a los hombres. No va a dañar
lo que queda de la naturaleza, no va a dañar los océanos, los ríos o las fuentes, manantiales o el ambiente, va a dañar específicamente sobre los hombres. Y particularmente aquellos, ¿verdad? O sea, particularmente sobre aquellos, va a venir ese dolor, ¿verdad? Intenso. ¿Qué quiere decir cuando habla, hermano, sobre úlceras? Quiere decir llagas. Probablemente, ¿verdad?, alguna picadura, alguna infección, no sé lo que venga. Nosotros no vamos a poder ver, o las personas que vivan ese proceso, no van a poder ver al ángel directamente. De repente va a ser como una plaga, como está pasando con el COVID-19, ¿verdad? O sea, de repente va a llegar. Y la gente va a empezar a enfermarse, todos aquellos que viven cómodamente, o que, entre comillas, cómodamente, después de tantos juicios de Dios que hemos visto, ¿verdad? Pero que pueden comprar, vender, que pueden vivir en sus casas, que pueden hacer todo eso, ¿sí? De repente van a sufrir estas llagas, ¿verdad? Como de la noche a la mañana. Graves llagas, ¿verdad? Y no solamente eso, hermano, producen un dolor y una aflicción intenso. Y ¿sabes una cosa? Esto ya pasó, hermano. Esta fue una plaga en el Éxodo, ahí lo puedes ver en el capítulo 9, versículo 9 al 11. Eso ya pasó. Dios envió a los egipcios. Dios envió a los egipcios, ¿verdad? Y no solamente a aquellos, sino inclusive a los mismos animales. Y esta plaga o esta enfermedad ya sucedió aquí en la tierra. Imagínate, hermano, después de haber visto tantas cosas, aún aquellos moradores de la tierra que está dibujando aquí Juan, porque Juan lo está viendo, hermano. Te recuerdo que el libro de Apocalipsis no es algo que Juan escribió de su puño y letra como si algo él supiera o hubiera leído. No, hermano, literalmente fue arrebatado. Literalmente fue llevado en el Espíritu. Fue llevado al cielo mismo, en donde se ejerce la administración de la creación. Y ahí en el cielo se le enseña, se le permite ver todo lo que va a pasar en el futuro. Y él ve las llagas, él ve la pestilencia, él ve cada una de estas cosas y se le es ordenado escribirlas. Este es el Apocalipsis, una orden de escribir lo que ve en el cielo. Esta es la carta del Apocalipsis. De tal manera que cuando el ángel derrama sobre la tierra, que para nosotros es algo invisible, o para el hombre de ese tiempo va a ser algo invisible, empieza a surgir esta plaga. Llagas, pestilentes, infecciones, dolor, ¿verdad? Intenso. Pero te recuerdo, ¿para quién es dirigida estas llagas, esta primera copa o estas copas? Para todo aquel que tiene la marca. De aquí, hermano, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Ya los justos que quedaron en ese tiempo han sido marcados también por el Señor. Algunos ya han muerto, o sea, ya se han convertido en mártires. Y esos mártires, junto con la iglesia de Jesucristo, son los que reclaman, ¿verdad?, hasta cuándo el Señor va a tomar venganza. Esta es la venganza. O sea, esta es la ira de Dios. Las 7 copas, aquí ya no hay oportunidad de más de arrepentimiento. Ya es el juicio directamente ejercido o en litigio completo y absoluto sobre todos aquellos cobardes, todos aquellos que no reconocieron el poder de Dios, que nunca le dieron honra, gloria, que no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, y que todos esos juicios de Dios mediante las guerras, las pestilencias, los terremotos y todo eso natural, siempre se lo atribuyeron al clima. Jamás se lo atribuyeron a Dios, ni se pusieron a pensar, ni se arrepintieron, y sobre esas personas es por la cual viene, hermano, este último juicio, y es tremendo. Copas, ¿verdad?, llenas de la ira de Dios. Pero vamos a ver a la segunda copa. ¿Qué nos tiene? Versículo 3 del capítulo 16. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, ahora es sobre el mar, hermano, no es sobre los hombres, y este se convirtió en sangre como de muerto.
y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Te acuerdas en las trompetas y en los sellos, donde se nos dice que la tercera parte y después la cuarta parte, o la tercera parte, o una primera parte, perdón, y luego ya la tercera parte iba a ser afectada? Pero aquí, hermano, ya va a ser todo. Aquí ya es final todo, ¿verdad? Y dice, y murió todo ser vivo. O sea, se acabaron las sardinas con cebollita picada y limón, se acabaron, ¿verdad?, los taquitos de marlin, se acabaron las caguamantas, se acabaron, ¿verdad?, los camarones, se acabó todo eso. ¿De qué va a vivir el hombre? No sé, pero de lo del mar, ya no. En la segunda copa se nos dice, ¿verdad?, ese ángel derrama sobre el mar y este se convierte en sangre, ¿verdad?, como de muerto. No dice que se convierte en sangre, dice que se convierte como sangre. O sea, después de tanta muerte de animales, de toda la pudrición, todo esto se mezcla, ¿verdad?, y se pone rojizo. Y mueren todos los animales. Nuevamente aquí encontramos, hermano, otro paralelo, o sea, encontramos otra similitud con las plagas de Egipto, acuérdate, ¿verdad? Específicamente con la plaga de sangre, mediante la cual, acuérdate, el río Nilo se convirtió en sangre y todos los peces murieron. Si tú lo quieres checar en ese Éxodo, aquí lo anoté, 7, versículo 20 y 21. La gran diferencia, hermano, entre la plaga de rojiza en el río Nilo y aquí ahora en la segunda copa, es que en el caso de Apocalipsis, o sea, en las copas, ¿verdad?, el juicio es universal, o sea, para todo el globo terráqueo, especialmente, hermano, en el mar Mediterráneo. El ombligo de la creación, hermano, siempre ha sido el Medio Oriente. De ahí se han derivado, ¿verdad?, la vida, de ahí sale la historia, de ahí fue escogido el pueblo, de ahí fue donde nació nuestro divino Salvador. Todo sucede en esa parte del mundo. ¿Por qué? Bueno, no sé, ¿verdad? Pero con esta plaga es posible que las aguas, ¿verdad?, no se convirtieran literalmente en sangre, como dije al principio, sino que adquieren, ¿verdad?, ese color, un espectáculo, hermano, repugnante, realmente repugnante va a haber, porque cuando tú llegas a los océanos, yo me acuerdo cuando estaba pequeño y que mi familia, mis padres, íbamos hay una playa ahí cerca de Hermosillo, Quino, la playa de Quino, ¿verdad?, y que llegamos y que lo primero que sentías antes de ver el mar, ya empezabas a sentir su brisa, pero empezabas a sentir más que la brisa, el olor salíneo, ¿verdad?, o salino, del mar, del océano, ¿sí? Entonces ese olor que es agradable ahorita, ese olor va a ser algo repugnante, algo que va a oler a muerte, ¿verdad? Algo que los animales van a salir, van a flotar, las mismas olas van a llevar los animales a tierra, se van a empezar a podrir, ¿verdad? Imagínate la mosca, el mal olor de cantidades, de toneladas, hermanos, de animales. Si una ballena pesa alrededor de 1 tonelada o tonelada y media, ¿verdad?, ahora imagínate cientos de ballenas arrojadas por el mar. Pero esto es lo que vio Juan, hermano. De esto nos está advirtiendo. Y por eso el libro de Apocalipsis es algo esperanzador. Es una carta para motivarnos, ¿verdad?, a que nosotros seamos recogidos en el primer fruto. Seamos recogidos en su iglesia, porque Cristo va a venir por su iglesia. Primero, Él no va a permitir que sus santos vean corrupción, como dice la palabra. Él va a levantar a su iglesia para que la iglesia no pase por esto, hermano. Primero van a ser levantados aquellos, el libro de Tesalonicenses lo testifica así, aquellos que ya han muerto, que ya han partido, van a ser levantados, y posteriormente aquellos que pudiéramos estar vivos. Y nos juntaremos, ¿verdad?, con Jesucristo en las nubes. Esa es la gran promesa, la salvación de todas estas tribulaciones. Así es que te animo, dale gloria a Dios. Si todavía estás en que sí, que no, arrepiéntete, hoy puede ser el día. Y sé parte de la iglesia de Jesucristo, aquella que va a ser levantada. Tú nos puedes escribir ahora, si en algo te puedo servir, por favor déjamelo saber. Es una oración tan pequeña, pero con una resonancia espiritual en la eternidad.
Así es que te invito, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, la tercera copa. ¿Qué te parece? Vamos a leer el verso 4 del capítulo 16. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Verdad, hermano? Justo eres tú, justo. Los juicios del Señor son justos. Él no tiene inclinaciones, Él no es un Dios que se puede corromper, que puede tomar partido. Es un juez justo, que le da a cada quien lo que siente, lo que tiene que recibir. Por eso la palabra, hermanos, hay una parte que el apóstol Pablo envía a los Gálatas, ¿verdad? A la iglesia en Galacia, y les dice: ¿sabes una cosa? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrase, eso mismo cosechará. Este grupo de personas que estamos viendo aquí, o que Juan se le permitió ver en el futuro, son aquellas personas, hermano, que no oyeron, no creyeron o no obedecieron este mensaje. Porque cada quien recoge de la vida lo que ha sembrado. Ellos están recogiendo la ira, porque sembraron desobediencia. Y esa es la invitación, es lo más maravilloso del libro de Apocalipsis, es una invitación. Ahora, volvamos al tema. Además de las aguas del mar, hermano, que ya habían sido, ¿verdad?, llenas de ese color rojizo, de mortandad, de pestilencia, ahora, hermano, las fuentes de agua dulce, o sea, las fuentes, los manantiales, los ríos, ¿verdad?, también se convirtieron en sangre. El mismo problema. El ángel de las aguas, ¿verdad?, que declara la Biblia, el pasaje que leímos, declara, hermano, que debido a los impíos, o sea, la gente, ¿verdad?, que no quiso adecuarse a la voluntad de Dios, que vivió en su voluntad personal, dirigidas por su corazón perverso, esas personas, hermanos, derramaron la sangre de muchos santos, de muchos profetas. En los tiempos antiguos, hermanos, se mataba a los profetas porque decían la verdad o el mensaje de Dios. Eran apedreados, eran muertos. El mismo Esteban, ya en el tiempo de Jesucristo, el primer mártir que fue muerto, que fue lapidado, o sea, que fue peñasqueado hasta morir. Después le sigue nuestro Señor Jesucristo, y después cada uno de los apóstoles y tantos otros mártires que ha costado que esa sangre se derramara y que levantara la ira de Dios, y esto es la venganza de Dios. ¿O no te acuerdas ese pasaje que dice, verdad? Mía es la venganza, pues aquí ya está ejerciendo la venganza. Todos aquellos que derramaron sangre inocente, todos aquellos que se opusieron a la instalación del reino de Dios aquí en la tierra, porque Él retribuye la maldad. Él está pagando, dándole a ellos ahora. Ellos derramaron sangre, pero ahora les está haciendo beber sangre. Y lo dice ahí en el pasaje, en el 5, ¿verdad? Pues lo merecen. Dios no va a darle a alguien algo inmerecido, hermano. Esto podría parecerse a muchas personas, hermano, como un castigo cruel. Muchas personas que leen esto, probablemente ahorita te esté pasando tú el dedo de ahí del teléfono: ay, no, está diciendo puras cosas feas el hermano, no, ya mejor me paso, mejor me voy a ver, ¿verdad?, lo que dijo mi comadre, lo que puso fulano, sutano, puras bromas, ¿verdad?, morbosas que nos hacen reír. Eso sí nos hacen reír. Pues esto nos debería hacer pensar y nos debería hacer valorar nuestras vidas, porque dice la palabra: se lo merecen, ¿verdad? Puede ser un castigo cruel y excesivo, pero, hermano, es la justa retribución de parte del Señor Dios Todopoderoso, quien es justo y santo. Fíjate cómo te lo estoy subrayando: quien es justo y santo, cuyos juicios son verdaderos y justos. No hay error, hermano. No se equivocó la palabra, no se equivocó Juan. Esa es la verdad.
Por esta razón, hermano, la declaración de justicia hecha por el ángel de las aguas, o sea, el que está efectuando, el que está derramando esta copa, ¿verdad?, es confirmada por otro ángel, quien se pronuncia, ¿verdad?, de igual manera, está diciendo lo mismo, está apoyando lo que hizo el ángel de las aguas, pero ¿dónde? Desde el altar. Y le está diciendo al Señor, justo eres tú, justos son tus juicios, y ellos se lo merecen. Qué triste, hermano, qué triste. Vamos a ver qué dice la cuarta copa. Espero que, hermano, estés viendo completo, ¿verdad? Que esta charla te esté llegando completa, que tú estés meditando un poquito en todo esto que estamos leyendo, porque para eso es, hermano, para meditar. El Señor es bueno, el Señor no ejerce sus juicios, el Señor no ejerce su venganza, ¿verdad? De un día para otro, no, hermano, nos da oportunidad. Y si tú eres de los que piensan, pues todo esto está pasando, hermano, pero esto se viene diciendo desde siempre, hermano, es que Dios, ¿verdad?, es bueno. Y está esperando que todos tengamos tiempo para arrepentirnos. La vida es tiempo u oportunidad para arrepentirnos. Porque una vez que nosotros, nuestro cuerpo se desprenda o que el alma se desprenda de este cuerpo, ya, hermano, ya no va a haber oportunidad. Ya ahora nada más hay que esperar los justos juicios de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si se te ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, entonces, ¿verdad?, tu despertar va a ser bello. Tu despertar va a ser en Cristo Jesús. Él es el que te va a mover y te va a decir, hey, ya es hora, vámonos. Venid a mí, benditos del Señor, a disfrutar del reino del Padre, ¿verdad? Eso va a pasar, hermano, si tú eres un hijo de Dios. Versículo 8 y 9, vamos a ver la cuarta copa que trae, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria, sino que todavía blasfemaron contra él porque el sol estaba muy caliente y los estaba quemando. El derramamiento, hermano, de la cuarta copa, ¿verdad?, resulta en un desmedido incremento de la intensidad del sol. Si tú crees que ahorita el sol está fuerte, ¿verdad?, si tienes que ponerte bloqueador y tienes que andar en la sombrita o con una sombrilla o un sombrero, hermano, ni siquiera te imaginas cuando todo esto, ¿verdad?, se eleve en una proporción altísima ese calor, en el cual esta copa, ¿verdad?, provoca que las personas sean quemadas, literal, quemadas con este gran calor. Esta es la segunda vez, hermano, que se utiliza la palabra griega megas, o sea, gran. En este capítulo, ¿te acuerdas que te comenté? A pesar que vamos encontrando varias veces con esa palabra, porque a pesar de la severidad, hermano, o sea, de la fortaleza, de la fortaleza o destrucción de este juicio, ¿verdad?, en lugar de arrepentirse los hombres, hermano, todavía blasfeman. Qué triste, hermano, blasfemaron el nombre de Dios. O sea, blasfemia es levantarse en contra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Y no se arrepintieron, mucho menos le dieron gloria, ¿verdad? Esto, hermano, no obstante, ¿verdad?, de estar plenamente conscientes. Fíjate bien lo que te digo, plenamente conscientes de que estas cosas, ¿verdad?, o sea, que el juicio de Dios provenía directamente y completamente, ¿verdad?, de Dios. Ese concepto que tenemos muchas veces, hermanos, de que si pasara algo, ¿verdad?, una manifestación de Dios, todos nos arrepentiríamos, ¿verdad?, con esto que está pasando en esta plaga. Por ejemplo, decimos, si nosotros viéramos un ángel, de seguro caeríamos de rodilla y nos arrepentiríamos. Pero esa teoría, hermano, no está siendo real y verdadera, porque estos hombres van a estar viendo la gloria de Dios, el juicio de Dios, y aún así no se van a arrepentir, ¿verdad? O como dicen por ahí en el rancho, ¿verdad?, ni viendo llover, agarran sombrita.
Ni viendo llover agarran paraguas, ¿verdad? Esto es la negación repetida del corazón humano endurecido contra Dios. Y lo puedes ver ahorita, hermano. No, la Biblia no está exagerando. Ahorita estamos hablando todo de política, todo es política. Estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de que aquel grupo de hombres se juntaron y se constituyeron, ¿verdad?, para marcar o hacer las leyes que iban a hacer el funcionamiento de este país. Eso es la Constitución, un grupo de reglas, de códigos, ¿verdad?, que marcan la vida de un país. Esa es la Constitución. Cada país tiene una Constitución. Pues esta, querido hermano, querida hermana, es la Constitución de Dios. Esto es lo que Dios ha establecido. Esto es como se debe regir el hombre aquí en la tierra. Cuando nosotros queremos vivir bajo la Constitución de lo que nosotros creemos, nos convertimos en personas perversas, porque nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón es traicionero y te traiciona muchas veces. Tu corazón te engaña constantemente. Tu corazón es uno de tus enemigos. Son 3 tus enemigos, pero tu corazón es uno de ellos. El sistema del mundo es uno. Satanás es el otro. Y tu interior es el tercero. Así es que si tú quieres vivir bajo la constitución de tu corazón, eso te va a hacer acreedor a la ira de Dios. Así es que, hermano, la persistencia humana o la necedad humana de negarse a reconocer a Dios y darle gloria, aún viendo, es una constante en la humanidad desde que inició con la entrada del pecado a la actualidad. Por eso es que Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Porque la gran constante o la media básica es el rechazo a Dios. Por eso la misma palabra nos dice, la Constitución de Dios nos dice, muchos son llamados, pero escogidos muy pocos. Así es que sigamos adelante, ¿verdad? Yo te quiero nada más para cerrar lo que se refiere a la cuarta copa, la quemadura por el sol, ¿verdad? En Romanos 1, 21 al 23, capítulo 1 de Romanos, versículo 21 al 23, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que aún viendo la naturaleza misma, que es la manifestación de Dios, aún conociendo a Dios, ¿verdad?, decidieron adorar o negarle su adoración y se la dieron ¿a quién? Al hombre, a los animales. O sea, hicieron ídolos de hombre e ídolos de animales de la tierra, tanto de la tierra como de los reptiles. Eso es lo que sucede, hermano. Y la iglesia de Roma, ¿verdad? Pablo escribió en el primer siglo. Así que ahorita estamos en el 2020. Imagínate cuántos años y todavía sigue teniendo vigencia esa palabra. Vamos a la quinta copa. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aguas, hermano, vivo en esto. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Una especificación antes de entrar en el tema. Amado hermano, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. No de la creación es santa, la creación es de Dios, pero el sistema del mundo es regido, ¿verdad? Desde el aire, o sea, desde el área espiritual, por un ser repulsivo, un ser
que habiendo estado al alcance de Dios, decidió traicionarlo y ambicionó su trono y quiso ser como él. Ese ser es el que rige. Por eso es que dice, ¿verdad? En el derramamiento de la copa, de la ira de Dios, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, sobre el que rige aquí el mundo. Y su reino, o sea, la tierra, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Todavía, hermanos, sigue esto mismo vigente y en cada copa, en cada derramamiento, ¿verdad?, de la ira de Dios, nos hace, nos subraya el hecho de que aún, ¿verdad?, la gente, en lugar de proceder a un poquito de arrepentimiento, viéndose perdidos, todavía blasfeman contra Dios. Este juicio de Dios, hermano, también tiene un precedente aquí en la tierra. También ya sucedió. No se puede decir que el hombre lo desconoce, ¿verdad? Moisés, por medio de Moisés, ¿verdad?, envió Dios densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. El miércoles pasado comentábamos algo de eso, que las tinieblas eran tan intensas, hermano, tan intensas, que las personas no podían verse, ¿verdad?, a un pie de distancia. Eran unas tinieblas tensas. Y no me vas a decir, ni vayas a salir con muy científico, me vas a decir, hermano, es que era probablemente, ¿verdad?, un eclipse. Porque a todo le tratamos de encontrar explicaciones. En lugar de darle la gloria, la honra a Dios, siempre empezamos a buscar pretextos para no honrar a Dios. Te voy a decir una cosa, y te lo dije el miércoles pasado, si tú viste esa transmisión, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Un eclipse no ha durado más, según la historia, más de 8 minutos. Y aquí está hablando de tinieblas por 3 días. Densas. O sea, no es nada parecido, ¿verdad?, aquel eclipse. En el caso del Apocalipsis, o sea, ya viniendo otra vez del Éxodo que estamos platicando, al Apocalipsis, el reino del anticristo, hermano, ¿verdad?, se sume, o sea, la parte del sistema que es controlado por el anticristo, se sume en esta oscuridad, empeorando, hermano. Empeorando, porque ahorita llega la noche y te da sueñito, a gusto, ¿verdad? Hasta nos gusta cerrar todas las ventanas, que no entre una rayita de luz, hasta le ponemos, ¿verdad?, por abajo de la puerta, trapos, para que no entre nada de luz. Pero ahorita es por la noche, por el descanso, pero no como castigo de Dios. Eso es diferente, ¿verdad? Las personas en esa época que van a vivir, ¿verdad?, se suman en la oscuridad, empeorando, ¿verdad?, aún más aquel sufrimiento que ha venido como resultado de las úlceras. O sea, todavía la gente va a estar con las llagas reventadas. Los sistemas de salud que pudieran haber quedaron sobrepasados. Eso lo podemos ver, hermano, no es una exageración mía. Lo podemos ver ahorita con este virus que nos ha azotado. Los hospitales se llenaron, las personas, estaba yo viendo, ¿verdad?, en uno de los reportajes, no me acuerdo en qué país de Centroamérica pasó eso, seguramente En Perú que estaban en el piso. en Perú, exactamente, me están aquí corrigiendo, ¿verdad?, o bueno, más bien informando, ¿verdad? Ya no había lugar donde enterrar los muertos, los hospitales estaban llenos y los ataúdes los dejaban en las calles. O sea, dejar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hija, ¿verdad?, porque no tienes dónde enterrarlo y ahí se quedó en la calle. Así los hospitales, ¿verdad?, ya no hay, el sistema de salud ha sido rebasado y los enfermos en los pasillos, ¿verdad?, contaminándose más con todos los virus y bacterias que hay ahí en los pisos. Los mismos médicos muriéndose por la contaminación. ¿Te estoy hablando de algo fuera de la realidad, hermano? No creo, hermano. Lo podemos ver ahorita, y ahorita es principio de dolores. No son estas tinieblas, no son estas úlceras. Pero aunado a ese sufrimiento todavía viene, ¿verdad?, de la primera copa, todavía después de las quemaduras del sol, de las úlceras, de todo eso, ¿verdad?, viene este sufrimiento, ¿verdad?, después de la quemadura, obviamente, de la cuarta copa. El sufrimiento, hermano, y la angustia, dice que eran tales
O sea, describe la Biblia eso y me encanta la manera como lo describe, ¿verdad? Porque me hace sentir, o sea, me hace prácticamente vivirlo, ¿verdad? En la descripción, en la lectura, dice que eran tales que mordían de dolor sus lenguas. Eso es lo que estaba viendo Juan. Pero también él dice algo muy importante. Dice, y aún así no se arrepintieron de sus obras, sino que nuevamente blasfemaron contra el Dios del cielo. Yo me imagino a aquel niño, hermano, que habiendo hecho una travesura, el papá le pega sus nalgadas y le dice, no me duele. Y le pega con el cinto y no me duele. Y agarra una vara y no me duele. Y agarra un garrote y no me duele. Y agarra un hacha y lo mata, pero todavía muere diciendo, no me dolió. O las personas que pasan por sufrimiento y dicen, pues Dios me tiene así. O aquellos, exacto, ¿verdad? A lo mejor son ejemplos muy extremos, pero ante esta extremosidad que la Biblia describe, hermano, lo que yo pudiera decir es insignificante. Es cierto, ¿verdad? Como dice aquí la hermana, ¿verdad? Que hay personas que en el sufrimiento, ¿sí?, aún en el dolor en el que se cuentan, en pérdidas de seres humanos o de seres queridos, ¿verdad? Crisis en sus vidas, ansiedad, depresión, lo que sea. Y todavía en muchas ocasiones, ¿verdad? Todavía dicen, Dios me tiene así. O sea, todavía nos atrevemos a culpar a Dios de nuestros malos actos, de las consecuencias, de la cosecha, de la semilla que un día sembramos. Todavía nos atrevemos al Dios bueno, al Dios generoso, aquel que dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos oportunidad de no pasar todo esto, todavía lo culpamos. Así que, hermano, no me digas que esto es una exageración. Esto es realidad. Y va a suceder. Si tú crees que Dios es bueno, también cree que es justo. Y que esto es la justa retribución a nuestra mala manera de vivir. Así es que, hermano, vamos a ver la sexta copa, ¿verdad? Ya apresurándonos un poquito. La sexta copa dice, el versículo 12 al 16, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y esta agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muchos dicen, ¿verdad?, que es el valle de Megiddo, las montañas de Megiddo, ¿sí? De esos falsos profetas dice que salieron tres espíritus inmundos. Amado hermano, este lugar, ¿verdad?, menciona el gran río Éufrates. Dice que se seca. El gran río Éufrates, hermano, era la frontera entre Israel y el mundo pagano, o sea, en Mesopotamia. El río dividía, era la frontera, ¿verdad? Pero dice que se seca. Dios lo seca para que todos aquellos enemigos de Oriente viniesen a hacerle guerra, a invadir, a matar y destrozar la tierra prometida o el mundo, ¿verdad? Yo nomás te hago esta subrayo, que es algo que se me viene a mi mente, ¿verdad? ¿De dónde vienen los países más amenazadores para la vida, hermano? ¿Dónde se han hecho las mayores pruebas nucleares? ¿Dónde la historia ha marcado tanta desgracia? De Oriente, hermano. Mesopotamia, Rusia en nuestra actualidad, China, Corea del Norte, ¿verdad? Tantos otros países, Siria, ¿verdad? Este río Éufrates dice que se va a secar. Es la tercera ocasión en este capítulo que se usa la palabra, hermano, insisto, mega, ¿verdad? Cuando dice el gran río Éufrates. Este río era prominente, ¿verdad? Porque te repito, era la frontera oriental del Imperio Romano, o sea, hasta ahí llegaba el Imperio Romano, ¿verdad?
como también será la frontera, hermano, del territorio de Dios, que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. ¿Te acuerdas que le dijo, verdad que lo tengo escrito? Génesis 15, 18, en Deuteronomio también 1:7, en 11:24. Le dijo, ¿verdad? En 15:18 del Génesis dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, del río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Toda esa franja alrededor del Mediterráneo era la tierra prometida. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Tú me puedes decir que era Isaac, o quizá Ismael inclusive, o las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. No, hermano, Abraham es el padre de la fe. Porque dice que Abraham fue verdad, obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Esa promesa de que todas las familias serían benditas en él significa que todo el que hicieran lo que él hizo, o sea, creerle a Dios, seríamos bendecidos. Todos aquellos que maldijéramos, o sea, que no aceptáramos esos, serían maldecidos. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Instigados por qué, hermano? Por los reyes de la tierra. Dice que ahí, hermano, ¿verdad? Habrá una gran batalla del Dios Todopoderoso. Ahí es donde Dios va a concentrar su poder, ¿verdad? Él saldrá victorioso, obviamente, y todos ellos serán ¿qué, hermano? Aniquilados con fuego. El camino que menciona, ¿verdad? Por el cauce del seco del río, significa que se va a secar el río y que va a quedar toda esa parte para que puedan ellos llegar, o sea, se va a facilitar a todos los ejércitos de los reyes de Oriente, o sea, todos estos países, ¿verdad? Descenderán hacia dónde, hacia el Medio Oriente para participar en aquel conflicto mundial. O sea, ahí empezó la vida y ahí también se va a terminar, hermano, como la conocemos. Esta es la cuarta instancia, ¿verdad? Esto es la palabra gran para referirse a aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ya que ese día, hermano, la omnipotencia, el poder completo de Dios se demostrará en forma ¿qué? Contundente. Y en este punto surge una pregunta que quiero compartir contigo rápidamente, ¿verdad? Y aquí lo anoté. Dice, de estos ejércitos marchan a la guerra. ¿Sí? Marchan a la guerra. O sea, va a ser una gran guerra. Auspiciado, ¿verdad? Por demonios en forma de rana que van a salir y van a propagar este movimiento del anticristo para venir a pelear contra Dios. Esto ya estamos hablando de prácticamente el término de la gran tribulación. Cuando el imperio que ha levantado el anticristo, ¿verdad?, empiece a resquebrajarse. La última patada de ahogado de ellos será reunir más gente. Así como cuando le pegan al hermano pequeño y va a traer a sus otros hermanos, ¿verdad?, para pegarle al grandulón. Así va a ser, ¿verdad? El anticristo se empieza a resquebrajar su sistema y empieza a juntar a todos aquellos reinos impíos, pecadores, también junto con él, que se reúnen, ¿verdad? Y empieza aquella gran batalla. Dice Zacarías 14, 1 al 4, te lo leo rápido. He aquí el día de Jehová viene, y por medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Esa es la presencia de Jehová, posesionándose, ¿verdad? Cuando Él hace la expresión, he aquí yo vengo como ladrón. Da a entender, hermano, que Él no va a venir a robarse nada, puesto que todo es de Él. Él va a venir sin avisar. Será un evento repentino, inesperado, para todos los habitantes de la tierra. Este será un juicio, hermano, ¿verdad? Mientras que para los santos que sobrevivieron la gran tribulación, para aquellos va a ser día de tristeza, para aquellos que han sido marcados por el 666, pero para los que sobrevivieron y no se dejaron marcar, va a ser un día de bienaventuranza. ¿Sí? Voy a cerrar con la séptima copa, ¿verdad? Después de la guerra del Armagedón, en el cual todos los impíos van a ser destrozados, todavía hay más
Dice versículo 17 y 21, el del 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un temor tan grande, terremoto, tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La palabra, hermano, hecho está. Yo la comparo, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo en su obediencia toda la labor, y Él dijo en la cruz del Calvario, antes de morir como hombre, ¿qué dijo? Consumado es. La tarea está hecha. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo igual el Señor aquí. Al igual que el séptimo sello, hermano, o la séptima trompeta, la séptima y la última copa, ¿verdad?, está acompañada de relámpagos, voces, truenos, y además, hermano, un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande, ¿verdad?, que no hay precedentes en la humanidad. Todo será destruido. Aquí están, ¿verdad?, la quinta y la sexta instancia de la palabra megas, un gran terremoto. Un gran terremoto. Ahora, para describir, ¿verdad?, la magnitud de este movimiento telúrico, la séptima, ¿verdad?, y la gran ciudad, dice, y la gran Babilonia. La gran ciudad se refiere, hermano, a alguno de los que saben del asunto, ¿verdad?, dice que se refiere a Jerusalén. Mientras que la gran Babilonia, ¿verdad?, se refiere a la ciudad del anticristo. Algunos consideran que esta expresión es, ¿verdad?, tanto la Babilonia, la cual será completamente destruida, que se refiere probablemente a la ciudad de Roma, ¿verdad?, donde está sentado, ¿verdad?, aquel ser que ha usurpado el poder de Dios, o que se ha dicho representante de Dios sin serlo, ¿verdad? Ahí es donde van a estar, dice, la parte de la ira. Aparte del gran terremoto, todavía la ira de Dios sobre ese lugar específico. ¿Sí? Ahí dice que el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahí va a ser derramado, ¿verdad? Y aparte de esto, hermano, de ese gran temblor, o de ese gran terremoto, y de ese juicio específico a ese lugar, aparte dice, ¿verdad?, que cayó del cielo un gran y enorme granizo, que pesaba más o menos un talento. La conversión, ¿verdad?, de un talento, te lo puedo explicar más o menos, te lo puedo decir, es según más o menos alrededor de 100 libras, un talento. ¿Sí? 100 libras. 100 libras, estás hablando de casi 50 kilos, 40 y tantos kilos. Imagínate un pedazo de hielo de 40 y tantos kilos. Eso no va a ser un granicito. Como lo que pesó. O sea, eso va a ser una bola de 40 y tantos kilos. Y aún así, hermano, con todo esto, los impíos se negaron a arrepentirse y blasfemaron contra Dios. Ahora, por la plaga del granizo. Pero esto, hermano, es la terminación de la vida como nosotros la conocemos. El granizo va a terminar de matar todo aquello vivo que quede. Sí, pero esto, hermano, anuncia o viene, según la cronología de las últimas cosas, o la doctrina de las últimas cosas, ¿verdad?, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, la instalación del reino de Jesucristo durante 1000 años aquí en la tierra, ¿verdad? Dice capítulo 19:11 de Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero antes de llegar a eso, hermano, el texto de Apocalipsis nos describe en los capítulos 17 y 18 la destrucción de la gran Babilonia.
la destrucción del mundo religioso, de la instalación del mundo religioso aquí en la tierra. Y con este, hermano, la instalación o la destrucción, ¿verdad?, de la Gran Babilonia y luego la instalación de los 1000 años, vamos a verlo en la próxima semana. Así es que gracias por tu tiempo. Me gustaría saludar a algunos hermanos antes de despedirnos, ¿verdad? Abigail Izárraga, aquí en Tucson, a nuestra hermana Antonia González, a nuestro hermano Sergio Ortega allá en Nogales, Astrid y Víctor, mis hijos allá en Hermosillo, ¿verdad? Alejandra Nieblas, nuestra hermana aquí en Tucson, a Marisol también ahí en Nogales, hermana, un saludote por tu cumpleaños también, el Señor te siga multiplicando. Sebastián Guerrero, el hermanito, ¿verdad? Bien posesionado, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Estefanía Lizárraga aquí también en Tucson, mi hija, a hermana Eli también ahí en Nogales, ¿verdad? Y bueno, hermano, nos despedimos porque el tiempo ya se nos vino encima, es la hora de partir, pero me gustaría partir en oración y llevando, como siempre, ¿verdad?, estas peticiones al Señor. Amado Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por advertirnos lo que puede pasar si nosotros, Señor, no somos valientes y tomamos la decisión de rendirnos, de rendir nuestra vida delante de ti, Señor, para que no seas nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a tendernos delante de ti en obediencia completa y en sumisión absoluta, para que tú, Señor, rijas en nuestras vidas y nos salves, Señor, de estos juicios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ponemos también delante de ti, Señor, a Sasha y a Mateo en este tiempo, por esa operación de este bebé y también por la operación futura de Sasha, estos dos niños, Señor, que te suplicamos y rogamos por ellos, Señor, para que tengas misericordia. Y también, Señor, cuando tú hagas el milagro, también te estaremos dando gracias, porque sabemos que tú eres bueno y vas a escucharlo. Te pedimos también por Amy Rivera, Señor, por esa recuperación, que esas cadenas se rompan, que esas trampas del enemigo que te ha rendido alrededor de su vida por medio de las adicciones, Señor, lo declaramos rotas y declaramos libertad sobre la vida de Amy. También te pedimos por Lupita y Jesús Guerrero, Señor, por fortaleza, por toda esta prueba que están pasando en su vida. Señor, llénalos del conocimiento, llénalos de la sabiduría, pero sobre todo, Señor, llénalos de tu presencia, para que puedan ellos tomar, Señor, las decisiones de acuerdo a tu voluntad, a tus planes y propósitos. Ilumínales y dales, Señor, sabiduría, para que sí lo hagan, y fortaleza en el proyecto, Señor. También te pedimos por Viviana, Señor, para que bendigas ese proyecto nuevo de casa, para que le proveas los medios, Señor, en esta nueva etapa de su vida, tanto de Chloe, su hija, como de ella, Señor, bendícela, provéele sabiduría, Señor, para que haga la mejor decisión, pero aún así, Señor, aún sin que agarre su casa, ya es una bendición que tú has proveído los medios, bendícela, Señor. Te pedimos también por este nuevo proyecto de Astrid y Víctor de repostería allá en Hermosillo, Señor, una nueva empresa, un nuevo negocio que ellos quieren poner en tus manos primeramente, Señor, para saber si es tu voluntad, y si es tu voluntad, Señor, para que los prosperes, para que les multiplique su esfuerzo, Señor, y este negocio sea el medio que tú usas para bendecir su vida material. Bendícelos, Señor. Te pedimos también la bendición para la familia Ortega de nuestros hermanos ahí en Nogales. Padre, bendícelos, sé con ellos, prospera su entrada, su salida, bendice, Señor, sus arcas, bendice su alacena, pero sobre todo bendice su vida espiritual, Señor, para que juntos vayan a ti, Señor, en obediencia y puedan recibir la luz y la bendición directa desde tu trono, Padre. Estas peticiones, Señor, las hemos llevado a ti en el nombre de Jesús. Amados hermanos, gracias por su tiempo. El Señor les multiplique, les dé, les levante, les garantice una palabra tan sencilla que es salvación. Bendiciones, hermano. Buenas noches.